¿Cuántos traen su Biblia? ¿Cuántos traen una Biblia? Se parece así. Okay. ¿Cuántos traen, no traen su Biblia, pero la traen en su celular? A ver. ¿Sí? Ok, qué bueno. Ok, los milenios aquí están con sus celulares, ¿verdad? Y algunos que se ven de 1000 años, pero es punto y aparte, ¿ok? ¿Verdad? Pero yo estoy chapado todavía a la antigüita, todavía me van a ver con mi Biblia y a veces como son muchas las notas. Mira, esta Biblia yo la compré en el 83, yo creo que tenía 10 años. Y es la que uso para predicar, las cuido mucho porque pues aquí pongo mis notas. Cuando son muchas notas ya uso un iPad, ya uso una tablita. ¿Usted sabe lo que es una tablita? Quiero ser muy Moisés porque Moisés también usó tablas, ahí le dieron los 10 mandamientos. O sea que, así que no nos salimos del propósito. Él les bajó del monte con 2 tablas, con 2 iPads. Así que cuando usamos no quiere decir que estamos antibíblicos, simplemente estamos fachados todavía a la antigüita. Pero la razón que les pregunté por su Biblia, porque este miércoles y el próximo voy a hablar de la absoluta palabra de Dios. ¿Qué hace la Biblia? La Biblia dice, su palabra, que el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y lo que vamos a estudiar en este día y lo que vamos a estar estudiando el próximo miércoles tiene que ver con la autoridad de la palabra de Dios. Y usted se va a dar cuenta cuando esté transmitiendo estos principios, ¿a qué me refiero? Desde la eternidad que ha estado esta palabra. Y ahorita usted se va a quedar perplejo o admirado de cómo esa palabra Dios la estableció primero en el cielo, en su corazón, y luego nos la confió a nosotros. Y eso es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Mire cómo David traza esta estrofa del versículo 89 al 96. Hoy voy a tomar una parte que va a ser hasta el 91, pero voy a leerles todas estas 8 estrofas. Dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra. ¿En dónde? ¿En dónde? En los cielos. ¿Sabía usted que el cielo se rige por la palabra de Dios? El problema es que nosotros no nos batallamos ser regidos por esta palabra. La misma palabra que tenemos, el cielo se rige por la palabra de Dios. Y luego David dice, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsisten. Tú afirmaste con tu palabra, la palabra que existe en el cielo, tú afirmaste la tierra. Ahorita voy a hablar de todo esto. Y luego dice el 91, por tu ordenanza subsisten todas las cosas hasta hoy. Porque tú lo mandaste, porque tú pronunciaste, porque tú dijiste la palabra. Dice, por tu ordenanza subsisten ¿cuántas cosas? Todas. Todas subsisten, dice. Todas las cosas hasta que hoy. Todo lo que te pasó, esta lluvia que estamos recibiendo, todo lo que nosotros subsiste por la ordenanza, porque Dios dio su palabra. Y luego dice la última parte del pues todas ellas, fíjese, te sirven. Lo que creaste con tu ordenanza, lo que creaste con tu palabra, como el sol, las estrellas, la luna y todo, todas te están sirviendo a ti. Sigue diciendo el 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, yo ya en mi aflicción hubiese perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto que todo lo que fue creado y lo que tú y yo vemos, aún por más perfecto que sea, tiene su fin. Pero dice, amplio sobremanera es tu misericordia. El Salmo 119, de los versículos 89 al 96, trata acerca de la absoluta palabra de Dios. Y hay 2 puntos que voy a tocar
en esta estrofa de estos 8 versículos. Hoy voy a hablar del primer punto y la próxima semana termino con el siguiente punto. Pero lo que yo quiero hablar de la absoluta palabra de Dios el día de hoy, la primera parte, es sobre una palabra establecida. Número 1, una palabra establecida. Quiero que usted y yo entremos en un entendimiento del por qué la palabra de Dios ha sido establecida. Ahora, vamos a entrar ahorita en materia, porque mire lo que dice el Salmo 119, el versículo 86. Y mire, lo pone de esta manera: para siempre. Habla de la eternidad. El Salmo 119, versículo 86, dice para siempre. Habla de la eternidad. La palabra no tiene fin. La palabra, desde que fue establecida, de lo que es Dios, siempre ha existido y siempre existirá. Ahora, ahí le va. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Antes de entrar a cualquier explicación sobre este punto, quiero que usted y yo podamos permitir que el impacto de esta afirmación de este versículo pueda penetrar en nuestras conciencias, que en verdad nuestra mente pueda ser sacudida de lo que David afirma en este versículo. En otras palabras, Dios ha hablado y su palabra es o está establecida. Simplemente, ¿cuándo existe la palabra? ¿Cuándo fue creada la palabra? En el tiempo en que Dios es. Dios siempre ha sido. Y porque Dios es eterno, su palabra es eterna. Y fue establecida primero en los cielos. Ahora, si no fuera cierto, la vida careciera de significado. Si tú y yo no le damos valor al impacto y a la eternidad y al poder de la palabra de Dios, esto que tú y yo estamos viviendo hoy en día, nuestra vida careciera de significado, de propósito. Porque si no hay la palabra, la que sostiene los cielos y que también nos sostiene a nosotros, ¿qué nos hace pensar que tú y yo la vamos a hacer sin la palabra? Que vamos a sobrevivir sin la palabra. Sabemos, tú y yo, que el hombre es un ser finito, frágil. Cada vez que se hace un hoyo en la tierra y se deposita ahí un cuerpo sin vida, ¿sabe de lo que somos recordados? Somos recordados de que tenemos como seres humanos límites definitivos. El fin del hombre llega al final, llega a un punto. El hombre tiene en esta vida, tiene un tiempo señalado, pero a la vez el hombre, el ser humano, es un ser infinito, increíble. Sus poderes van más allá de lo que resta por descubrir. El hombre, su mente, su habilidad, es una persona, un ser increíble. Pero con todo esto, el hombre tiene límites. Es un ser finito. Se acaba. Por más inteligente, tenemos un hombre de la historia que escribió muchos de los libros que ahora lo reconocemos como Salomón, el hombre más sabio de la tierra, y sin embargo terminó. Por más infinito, por más vasta la sabiduría que él haya tenido, llegó a un final. Si no hubiese nada más allá del hombre, ni más alto que el hombre, entonces la vida no tendría significado. No habría propósito en la vida misma ni en el hombre. La vida sería solo lo que la imaginación del hombre determine, si no hubiese significado o algo más eterno de lo que el hombre es. Pero si hay un Dios, y si hay un Dios bueno, Él necesariamente tendría que comunicar el significado de la vida al ser humano. O sea, si el hombre es finito y el hombre es un ser increíble, y si en verdad la gente llega a la conclusión de que hay un Dios y ese Dios es bueno, o sea que de que es compasivo y de que Él creó todo, entonces necesariamente ese Dios tiene el deber de señalarnos al hombre que Él creó,
al ser humano que Él creó, el significado de por qué existimos. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo hace Dios? ¿Cómo transmite Dios ese cuadro al ser humano? De eso se trata la Biblia. ¿Quiere descubrir el plan de Dios para su vida? Está en la palabra. Es la palabra de Dios para el hombre. ¿Quiere usted saber con qué intenciones tenía Dios para crear todo lo que creó y para crearme a mí? Aquí está. Dios no hizo al hombre a la deriva, no hizo al hombre sin ningún propósito, no hizo al hombre sin ningún rumbo. Cuando creó al hombre es porque la palabra ya estaba creada, y cuando el hombre fue un ser viviente, entonces lo que Dios puso en el hombre fue la palabra que ya estaba establecida en el cielo, para que el hombre encontrara su propósito de nuevo. Hay muchos libros de religión. Tú puedes comprar hoy en día libros de religión. Algunos de ellos hasta contienen buenas ideas de religión. Y no existe otro libro que afirme ser las mismas palabras de Dios y que esté convalidado por más de 4,000 años de profecías cumplidas que la Biblia. La Biblia continúa diciéndonos a ti y a mí lo que ocurrirá mañana en este mundo. Y lo hace con el acostumbrado nivel del 100% de estar en acierto, de estar en la verdad, de atinarle. Tú puedes agarrar cualquier libro que hablen sobre Dios. Tú puedes agarrar cualquier libro que hablen de la religión. Pero si en verdad quieres entender a Dios, no hay otro libro que ha sido convalidado con más precisión que la palabra misma de Dios. Dios ha hablado su palabra y esta palabra ha sido establecida, nos guste o no. Porque tú y yo podemos diferir sobre si estamos de acuerdo con lo que dice la Biblia. Tú y yo podemos decir, no, yo no estoy de acuerdo, creo que eso no se aplica a mí y no es para mí. No, está bien. Tú puedes definir lo que quieras, pero eso no cambia lo establecido de la palabra. Y eso es lo que vamos a estudiar. Por eso David está tratando este asunto. Ahora, yo voy a tomar esta porción y voy a hablarles, yo creo que son 4 cosas que David aquí habla sobre el establecimiento de la palabra de Dios. Estableciendo, amados, la palabra, una palabra establecida. ¿En dónde? En primer lugar, número 1, establecida en los cielos. La palabra del cual ahora estamos hablando ha sido establecida en los cielos. Versículo 89, la segunda parte. Permanece tu palabra. ¿En dónde? En los cielos. Ahora, ¿en dónde permanece esa palabra establecida? En los cielos. ¿De quién es la palabra? Es la palabra del Señor, de Jehová, de Yahvé. Él es el Dios infinito, aquel que habla con autoridad final, aquel cuya palabra no puede ser contradicha, cambiada, ni mucho menos anulada. Es una palabra que Él da esa palabra y nadie puede cambiar. Y hay de aquel que se le ocurra cambiarle lo que Dios ya ha escrito. Es una palabra que no puede ser contradicha. Ahora, ¿por cuánto tiempo permanece esta palabra? Porque hay libros que pasan de moda. Ahorita, si ustedes han visto Games of Thrones, ¿quién lo ha visto? Es algo así como el chucho y el roto, de los que ustedes son de los pasados. Okay. Primero fue un libro. Y es muy famoso y es muy costoso ese libro, las primeras ediciones. Pero va a pasar de moda. Va a pasar su sentir. Pero lo que no pasa de moda y es para siempre es la palabra. Y David lo está diciendo aquí. Ahora, yo voy a decirles algo. Yo creo con todo mi corazón que el fundamento de la vida espiritual de David, como de cualquier otro cristiano, escuche bien lo que le voy a decir. El fundamento de la vida espiritual, no solo de David, sino de nosotros, es nuestra convicción de que Dios ha hablado y que su palabra es la autoridad en todo asunto. Entienda esto, si usted va a ser una persona espiritual, conectada con Dios, usted tiene que tener la convicción de que Dios ha hablado y que esta palabra que Él ha hablado
es la autoridad final. Por eso cuando le hacían preguntas de contradicción a Billy Graham, y más cuando hablaba de las cosas de la moda, que el aborto y todo lo demás, y que los homosexuales, él dice, no, es que yo no lo digo, lo dice la palabra. Lo dice la palabra. Lo dice la palabra. Él se defendía, no, yo no lo digo, yo estoy diciendo lo que dice la palabra. Era su autoridad final. Y cuando tú y yo tenemos alguna duda de lo que se dice al criterio mismo de lo que el mundo está pensando, tú y yo tenemos que saber decir, no, es que no tanto lo que yo digo, lo que dice la palabra, la autoridad final. Ahora, en este mismo salmo, David nuevamente nos regresa a la base sólida de su convicción y vida espiritual. En el Salmo 119, el versículo 152, ahorita un tiempo más vamos a llegar a ese versículo, 152, pero más espérese, ahorita apenas vamos en el 89. ¿Okay? Pero mire lo que David dice, el versículo 152. Hace ya mucho que he entendido, ¿qué? Tus mandamientos o tus testimonios, que para siempre los has. O sea, ¿cuándo Dios estableció estos testimonios o esos decretos o la palabra? Para siempre, o sea, han sido eternos. Y dice, y hace mucho que llegué a entender eso. O sea, si quiero una mejor vida y quiero llevarme la vida más tranquila y no quebrantarme con tantas interrogaciones de la vida, mejor es entender y aceptar tu palabra como la máxima autoridad. Es lo que está diciendo. Ahora, nuevamente, pasemos al versículo 160 del Salmo 119. Dice, la suma de tu palabra es que todo lo que cierra, la totalidad de tu palabra, dice, toda es verdad. Ahora, si la Biblia habla de un infierno y usted dice, pero es que yo no creo que Dios, un Dios bueno, haga un infierno. Si la Biblia lo dice, ¿usted qué cree? Nomás porque usted no lo cree. Toda la palabra. Ahora, dice, ¿por qué Dios hizo el infierno para sus hijos? No, Dios no hizo el infierno para sus hijos. Dios hizo el infierno para el diablo y sus seguidores. Entienda, si usted es un hijo de Dios, usted no se va al infierno. Pero si es hijo del diablo, hasta la vista, bebé. Ahí no lo sigo. Dice, la suma de tu palabra es verdad. Y eterno es todo juicio, ¿de qué? O sea, Dios nunca va a cambiar sus principios. La moda cambiará, los tiempos cambiarán, las generaciones cambiarán, pero la palabra de Dios es fiel. Y es lo que nos está diciendo aquí. Ahora, en el Nuevo Testamento, Pedro cita las palabras de Isaías. Y mira cómo lo dice, miren cómo lo dice en Isaías 40. Y lo pone de esta manera, dice, porque toda carne, habla del ser humano, es como hierba. Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor, ¿qué? Cae. Mas la palabra del Señor permanece, ¿cuántos años? Para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido. O sea, la palabra que permanece para siempre es la palabra que el Evangelio nos ha anunciado. Tú y yo tenemos una palabra que es para siempre, dice la Biblia. Jesús mismo no dejó ninguna duda al respecto. En su sermón del monte, él dijo en Mateo 5, versículo 18, mire lo que dice. Dice, porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Estos son apenas unos cuantos ejemplos de lo que la Biblia afirma de sí misma, porque la Biblia está afirmando de la validez, de la autoridad que tiene, que es la palabra de Dios, y la Biblia lo está afirmando. Ahora, Dios ha hablado y su palabra es final, está establecida. No hay cabida para discusiones. Estemos de acuerdo o no, es la palabra y eso no va a cambiar.
Tenemos una norma absoluta, tenemos un sentir absoluto. No me estoy refiriendo a la doctrina que el hombre pone, me estoy refiriendo a la palabra de Dios pronunciada, porque el hombre ya después le mete doctrina. Por eso Jesús chocó con la institución de los fariseos, porque tomaron la palabra y de ahí empezaron a añadirle cosas de ellos. Aún de cómo lavarse la mano, aún de qué hacer y cómo hacerle y cómo orar, las formas de orar. Amado, cuando la palabra de Dios tiene un fin en todo. Ahora, tenemos una norma absoluta. Es la vara con la cual medimos todo asunto y toda persona en esta vida. Aparte del libro divino, todo lo demás solo es pura opinión humana. Si tú sacas algo que no está en la palabra, es una opinión humana de un ser humano. Tiene que estar respaldado por la palabra. La palabra de Dios permanece establecida en los cielos para siempre. No va a cambiar. La palabra de Dios, lo que hablamos, lo que estamos viendo, lo que estamos creyendo, está establecido en los cielos para siempre. Nuestras oraciones no cambian lo que dice la palabra. Por más que tú ores en contra de lo que la palabra dice, no va a cambiar. No va a cambiar. Inclusive nuestras buenas obras no ejercen influencia. Nuestra opinión no se toma en cuenta ni se solicita. Nuestra sinceridad, nuestras creencias, nuestras ideas, lo que sentimos en nuestro corazón, nada de esto afecta lo que dice la palabra. Porque tú puedes decir, sí, pero Dios puede perdonarte. No importa los cuantos pecados. Tú sigues pecando, pero Dios te va a perdonar. Sí, Dios te va a perdonar siempre y cuando, como dice la palabra, le pidas perdón. Pero no por vivir más una vida de pecador, Dios te va a ir al cielo. Hay muchas cosas que son reglas, normas, que ya están establecidas en la palabra del Señor. Ahora, puede ser que muchas de las cosas que dice la palabra no nos gusten. Podríamos estar en desacuerdo, podremos inclusive rechazar algunas cosas, como a mucha gente que dice, no, a gente que me dice, yo no creo en el diezmo, tú puedes rechazarlo, pero ¿qué vas a hacer? Ahí lo dice la palabra. A mí no me importa si tú lo rechazas. Y la excusa necia y tonta que me ponen es que es del Antiguo Testamento. Se ve que están bien borrachos esta gente. Porque nomás están agarrando una porción, no de toda la palabra, sino una porción de la palabra. Y sacan, como siempre se lo he dicho, un texto fuera de contexto y lo usan de pretexto. Ahora, puedo hacerle una pregunta si vamos a hablar de ese punto. En el tiempo de Cristo y los apóstoles, ¿qué usaban como escritura? ¿Sabe lo que era? El Antiguo Testamento. Y era el tiempo de la gracia. El hecho de que sea el viejo pacto no lo hace antiguo o fuera de orden. Simplemente lo divide en etapas. Y tenemos un nuevo pacto. Pero el nuevo pacto está respaldado en el antiguo pacto. Y Cristo mismo dijo, yo no vine a quebrantar la ley, yo vine a cumplirla. Y hay mucha gente que no está de acuerdo. Quiere decir que Dios dijo, bueno, qué bueno que me lo dice. Aquí me le fallé, dice Dios. El eterno Dios, el que creó los cielos. Tu observación es muy buena. No, mira, se me pasó. Yo no sé por qué la Trinidad no me ayudó. Mira, todos nos dormimos en este punto. ¿Qué te hace pensar que tú sí tienes la razón y que Dios no la tiene? Porque de que hay de esos cristianos bien perrones que saben la Biblia, pero se han trastornado en su fe y lo encajan a su manera de ser. Inclusive ellos pueden rechazarla, pero la palabra de Dios dice que permanece para siempre, en los cielos para siempre, y continuará establecida aunque el fuego del infierno le esté rodeando. Enójese quien se quiera enojar, grite, si cree que de algo le va a servir, aunque estén, yo no estoy de acuerdo, no me gusta, grita lo que quiera. Eso no quiere decir que la palabra va a cambiar. A veces somos como un niño caprichudo que nos aventamos al piso porque no estamos de acuerdo, pero el papá ya dio una orden y punto. Y así es Dios, la palabra ahí está. Ahora, se puede consultar con los eruditos, aquellos estudiosos, o refugiarse en las opiniones populares de la época, a ver qué es lo que es de la moda y qué es lo que podemos. La palabra de Dios permanece en los cielos para siempre. Ahora voy a decirles algo. No se trata de nuestra interpretación personal del asunto. Miren lo que dice 2 de Pedro 1:20, y lo pone de esta manera. Pero ante todo saber esto,
que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación. ¿Qué? ¿Y qué es lo que hacemos? Sacamos esas palabras y yo creo en esto, yo creo que así debe ser, yo creo que, y le ponemos ese yo creo. No, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Hay gente que dice, es que yo no tengo que ir a la iglesia, yo no necesito acudir a una iglesia. ¿Qué dice la palabra? Yo no tengo que pertenecer al cuerpo de Cristo. ¿Qué dice la palabra? Yo no tengo que leer toda la Biblia, todos los días la Biblia. ¿Qué dice la palabra? Yo no tengo que ser cristiano todos los días, con que lo haga cada domingo. ¿Qué dice la palabra? En otras palabras, tu regla de medir es la palabra, no tus opiniones, no tu interpretación de lo que tú entiendes. La Biblia no depende de su interpretación ni de la mía. No puede depender de ello, porque la palabra de Dios ya está establecida en los cielos para siempre. El hecho de que tú y yo pensemos diferente a lo que no estemos de acuerdo con esto, no quiere decir que el cielo va a ir a cambiar y borrarle de aquí nos falló. No, está establecido. Entendamos una cosa: lo que pensamos o lo que sintamos o lo que creamos con respecto a la palabra de Dios nunca ha sido el asunto. No lo es hoy ni jamás lo será. Aunque tú y yo estemos, quiere que le confiese, hay cosas en la palabra que a mí no me gustan. Y soy el pastor, digo, no, Señor, este es mejor para el hermano Serrano, pero no para mí. No, Jaime, señora, Jaime, ya hasta le pongo el nombre ahí. Pero aun que a mí no me gusten, son cosas que yo tengo que hacer. Porque me dice la Biblia que en cuanto dependa de mí, por ejemplo, mire lo que dice, estar en paz con, o sea, que aunque le caiga gordo a alguien, yo tengo que saber, Dios te bendiga. En cuanto dependa de mí. Es lo que dice la palabra. No es como te sientas, no le hables, critícalo. No, en cuanto dependa. La palabra tiene muchos principios, valores que nos enseñan a vivir. Por eso, amados, no podemos guiar o ser guiados por nuestros sentimientos y acomodar la palabra a lo que sentimos. El único asunto es, y siempre lo será, ¿qué dice Dios en su palabra? Eso es lo que es. Si yo tengo dudas de qué debo de hacer, cómo lo debo de hacer, ¿qué dice Dios en su palabra? Y lo que Dios ha hablado permanece para siempre, porque ya permanece en el cielo. Así que David se da cuenta que esta palabra ya estaba establecida en el cielo. Número 2, David también se da cuenta que está establecida en la tierra. De generación en generación, dice el versículo 90, es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y la subsistes. Dios fue fiel al establecer su palabra en los cielos para siempre. Ahora veremos que su fidelidad se extiende de generación en generación. El mismo Dios que creó el universo con su palabra, estableció su palabra para siempre en los cielos. Es fiel para preservar su palabra de generación en generación. El versículo 90 que acabamos de leer dice, tú afirmaste la tierra. David también afirmó su fe en el poder creativo de Dios. Fíjese, con la palabra que ahora que estaba establecida en el cielo, Dios la usó para afirmar la tierra. Miren lo que dice el Salmo 33, versículos 8 y 9. Tema a Jehová toda ¿qué? La tierra. Teman delante de él todos los habitantes de. ¿Por qué? Porque él dijo y fue ¿qué? ¿Qué le dice ese versículo? Que lo que él pronunció, dice, ¿por qué le debe temer la tierra a Dios? ¿Por qué le debe tener el ser humano, los habitantes a Dios? Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿De qué habla? De la palabra. Y ahora está diciendo, ahora las generaciones deben aceptar que la palabra es para ellos. La mayoría de las personas conocen las grandes declaraciones de la creación como Génesis 1 o Juan capítulo 1. Y mire, hay mucho más. Hebreos lo que dice. Hebreos capítulo 1 versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo ¿qué?
¿Por qué hizo este universo? Por el Hijo, por la palabra, por el verbo. El Hijo, Dios, amado, el Hijo Jesús ocupa el lugar del verbo. Ahorita se los voy a comprobar cómo está diseñado de esta manera. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas, ¿qué? Las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? La palabra. La palabra. Ahora, no cabe duda que la Biblia nos enseña que la creación fue un acto del Señor Jesucristo. Cristo estuvo involucrado en la creación de la cual tú ahora y yo disfrutamos. Colosenses lo dice con claridad. Juan 1 del 1 al 3 indica lo mismo, refiriéndose a Cristo como el verbo. Mira lo que dice Juan en versículo 1. Dice, en el principio era el verbo. O sea, la palabra verbo es palabra. Es que con esta tosita, más me acuerdo de la tos, empiezo a toser. Okay. Ya ves cómo la convoco y creo que bien. Dice, en el principio era el verbo, habla de la palabra. Y el verbo era con Dios. Y ahí va. Y el verbo, ¿qué? Ahora, si usted se va a otras versiones que no hablan de esto, por ejemplo, la Biblia de los Testigos de Jehová, no lo pone así. Lo pone, y el verbo era un Dios, como un ser creado. No. Cristo, el verbo, la palabra, no fue un ser creado, ya existía en la eternidad con Dios. Entendamos eso. Ahora tú dices, pastor, es que yo me hago bolas. Vaya al gimnasio. ¿Ok? Y así deja de ser bola. Si hay cosas que no entiende, acéptalo por fe. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, la palabra, Cristo, lo que Él hizo esta creación, porque Colosenses lo dijo ahorita y Hebreo lo dice. Y el verbo era ¿quién? Dios. Y ahí está, mire cómo dice Juan. Y este era el principio con Dios. Usted va a decir, oh, Dios tuvo un principio. No, está hablando de su eternidad. O sea que Cristo ha existido, la palabra siempre ha existido y Dios siempre ha existido. Y dice, ahora sigue lo interesante de todo esto, el versículo 3. Dice, todas las cosas por Él, ¿quién? El verbo y Dios, fueron hechas. Y sin Él, o sea, el verbo y Dios, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Era para que usted hubiera dicho, wow, this is heavy. Porque aquí le estoy hablando a usted en el concepto de la teología sobre la eternidad de Dios y de su palabra. Y que Cristo existía. ¿Recuerdan cuando en la creación de Génesis que Dios mismo dijo, hagamos al hombre? Plural. ¿Con quién hablaba? Con el verbo, con el espíritu. ¿Por qué? Porque cuando creó al hombre, el hombre era hecho del lodo, de la tierra, pero ahí estaba, hasta que sopló vida, aliento, espíritu. Hagamos al hombre, pronunció la palabra, Dios en el cuadro y el espíritu, el soplo de vida. Eso es lo que se llama la eternidad de Dios, la palabra. Ahora, prosigamos. Esperemos que, ¿están aprendiendo algo, por cierto? No lo estoy haciendo bola, ¿verdad? Okay. Bueno, y si no, aguántese. Si observamos, fíjese, si observamos estos versículos que acabo de leerles, veremos que es muy difícil distinguir entre el verbo viviente, el cual es Cristo, y la palabra de Dios. Cuando hablamos del verbo viviente, que es la misma palabra, Dios pronunció palabra, es Cristo. Aún en la creación, el acto en sí no solo se le atribuye a Cristo, sino también a la palabra. Y acabamos de leer el Salmo 33, 8 y 9, pero quiero ahora brincar al Salmo 33, versículo 6. Y dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, la palabra del Señor, fueron hechos los cielos. Dice, y todo su ejército por el aliento de su boca.
No hay manera de separar al verbo viviente de la palabra de Dios. Por este motivo es que la Biblia es tan importante, porque es la palabra, es el aliento de la boca de Dios. Es Cristo, amados, en la letra de Dios para con nosotros. Por eso decimos que esta palabra tiene vida. Tú la abres, versículos botan en tu corazón, botan en tu mente, porque hay vida en esta palabra. Y esta palabra ha existido y ha sido establecida en los cielos. Ahora, cuando se nos dice que Dios afirmó la tierra, porque el versículo también que acabamos de leer del Salmo 119, dice que Dios afirmó la tierra. Esto implica más que la creación. No solo habla de una creación, habla más que una creación. La idea de la creación queda incluida, pero el afirmarla es darle orden, propósito, dirección, firmeza. La creación no fue un acto caprichoso de Dios. En la creación, Él la creó con un propósito, de modo que la tierra fuese afirmada, firme y ordenada. Además, el versículo 90 que acabamos de leer del Salmo 119 termina diciendo, y subsisten. O sea, fue afirmada y subsisten. ¿Qué? La tierra. La tierra subsiste, se mantiene a pesar del pecado del hombre. El orden y el propósito permanecen ahí. Si bien han sido ocultados por la maldición del pecado, Dios es quien impide que la tierra se deshaga. Porque ahí está su palabra. Ahí está su pacto. Inclusive está escrito de cómo se va a purificar. Ya no se va a purificar este planeta por medio de las aguas. Eso se hizo en el tiempo de Noé. ¿Sabe lo que dice la palabra? Va a ser por medio de fuego. Si usted estuvo conmigo cuando yo hablé en el 2017 sobre lo que la Biblia enseña del cielo, le hablé de cómo Dios va a purificar este mundo para bajar la nueva Jerusalén y hacer una tierra nueva y un cielo nuevo. Y se va a purificar. La palabra dice que va a ser purificado por fuego. Se va a quemar toda contaminación del pecado. Ahorita el pecado ha entrado a este planeta, a lo creado por Dios. Pero eso no quiere decir que su propósito y su orden están ya obsoletos. No, al contrario, Dios la sostiene. Miren, vamos a considerar algunos versículos. Colosenses 1:17. Vamos a ver el concepto del control en este contexto de la creación. Y dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él, ¿qué? O sea, este mundo sigue sostenido por la palabra de Dios. No importa si el pecado está gobernando, no importa si el pecado entró en este planeta y quebrantó la relación de Dios con el hombre, pero el que sigue regiendo el movimiento y el sistema de este planeta es Dios. Mira lo que dice Hebreos. Él es el esplendor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra, y sostiene todas las cosas, ¿por qué? ¿De qué? De su poder. Miren lo que dice. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios es el pegamento que mantiene los elementos de este universo, de este planeta. Sin la omnipresencia de Dios en esta tierra, en estas generaciones, el universo entero quedaría reducido a un caos cósmico, espacial. ¿Qué pasaría si en este momento de lo que Dios crió de este planeta retirara su presencia, su palabra? Póngase a pensar, lo que sostiene este planeta es el que la creó, a pesar de que el pecado ha querido destruir lo que Dios creó. Esto me lleva a la tercer cuadro que David nos presenta de la palabra establecida. Se estableció en el cielo, se estableció en la tierra a través de las generaciones y estableció la tierra también, pero también número 3, establecida en el corazón de Dios. Esta palabra del cual nosotros estamos hablando está establecida en el corazón de Dios. Ahora, déjenme hablarles a ustedes sobre esto. Ya voy a terminar. Mire el versículo 91. Por tu ordenanza subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. No existe la menor duda
en el corazón de Dios en cuanto a lo que Él ha hablado. Si usted cree que en el corazón de Dios hay esta duda, ay, como que aquí no hice bien, como que aquí no me gustó cómo quedó esto. Nosotros podríamos, inclusive, por ejemplo, si tú eres un pintor de carros y ves, ay, no me quedó bien la pintura. Si tú trabajas en haciendo casa y me quedó un poco choco la puerta, con razón no cabe. O sea, nosotros sí la podemos regar en cosas que creamos, pero Dios no. Ya en el corazón de Dios está esta palabra establecida y nada va a cambiar. Nada va a cambiar. Tenemos que entender eso. No existe tampoco en el resto de su creación que Dios se va a arrepentir de lo que creó. Solo el hombre incrédulo tiene problemas para aceptar, porque todavía escucha al mismo diablo que inyecta el pecado como lo hizo con la primera pareja, sembrando duda al hablarles al oído a Eva y Adán, con que Dios ha dicho, con que Dios, y pone duda. El hombre es el que duda de lo que Dios estableció. Dios nunca ha dudado de lo que Él hizo. Dios inclusive está grabado en su corazón. Aquí lo dice David, que todo que se sostiene lo que Él ha hecho. Ahora, las frases que está en este versículo 91, si lo pueden ver, son 3 palabras. Me gustó 3 palabras en la primera frase, todas las cosas. Esa frase, todas las cosas del versículo 91, se refiere a los cielos y la tierra, mencionados en los 2 versículos anteriores, porque dice, pues todas ellas te sirven. Se refiere al mismo sistema de cielos y tierra. El cielo y la tierra están sirviendo a Dios. ¿Cómo? Obedeciendo. Déjeme decirles esto. Usted puede debatir este punto si quiere. Y puede irse a los manuscritos mejores y más antiguos. Pero le voy a decir algo. El sol mañana saldrá. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció. Dios hizo la gran lumbrera. Dios creó con su voz. El sol existe para servir el mandato de su Dios. Ahora ahí le va. La luna va a seguir reflejando la luz del sol en las noches y las estrellas brillarán en los cielos. Toda esta actividad ocurre conforme a las ordenanzas de Dios. Todas estas de esta manera están sirviendo. Así que cuando usted salga esta noche, si puede ver entre las nubes estrellas, mira, están sirviendo a Dios. Dios las puso con su palabra allá y salen. Esas nubes que se pasean fue el sistema que Dios cambió, porque antes se regaba la tierra con un vapor. Era la lluvia, el vapor. Pero con el tiempo de Noé, Dios quiso traer una inundación y trajo a través de nubes. Y cuando usted ve la nube que está aventando agua, mira, están sirviendo a Dios. Todas ellas, lo creado por ti, lo que tú pusiste en tu corazón de que ellos te sirvieran, lo están haciendo. Lo están haciendo. Quiero considerar algunos versículos con ustedes, ya para terminar. Versículos que dan testimonio de las Escrituras. Miren lo que dice Jueces, capítulo 5, versículo 20. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sisara. Las estrellas sirviendo, peleando para dar su luz. Ahora, ¿por qué pelean? Porque el pecado invadió este mundo. Y lo que Dios había creado, lo creó en su tiempo de perfección. Pero siguen peleando para seguir cumpliendo. ¿Qué ha hecho este hombre, el hombre con el planeta Tierra? ¿Cómo lo ha contaminado? ¿Cómo lo ha lastimado? Y sin embargo, ellos siguen obedeciendo todos los días la voz de su Creador. Mira el Salmo 148, versículo 8. El fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecutan todas ellas les sirven, porque Dios los puso establecido en su corazón que así fuera. Isaías 48:13 dice: mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Wow. Póngase a pensar en Dios, el Dios grande. ¿Recuerdan de la serie que les hablé de qué tan grande es Dios? Y donde dije que Dios tomó su mano y agarra la tierra y las aguas de este planeta en la palma
de su mano. Ahora imagínese si el planeta, que es inmenso, cabe en las palmas del Dios Todopoderoso, ¿cómo nos miraremos tú y yo en las palmas de Dios? No va a haber sido una pulguita, un piojo. Mira, si es que saben cómo es un piojo. Pero póngase a pensar en la inmensidad de Dios. El Dios soberano. Estoy por sacar un libro, que es la primera vez que lo voy a anunciar aquí. Y voy a hacer a la congregación de los miércoles, no del domingo. Que va a salir en la conferencia. Le estoy llamando el Dios cercano. ¿Qué tan cerca puedes tener al Dios del universo y hacerlo tuyo? Al Creador. Al Creador. Mire otro versículo, Jeremías 31. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es que su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. En otras palabras, dice, para que Israel, fíjese lo que está pasando aquí, para que Israel deje de ser mi nación, cuando ya hice un pacto con ellos, tendría que quebrar todos los pactos, y yo no pienso quebrar los pactos que hice con la estrella, con el sol, con la luna. O sea, si Dios hace un pacto contigo, Él no lo va a quebrantar. Ahí le va, ahí le va. Ya hizo un pacto al enviar a Jesús, el pacto de el nuevo pacto de su sangre. Tienes un pacto de ser hijo de Dios para siempre. Y Él no va a decir, y la regué en adoptar a este. No. Dice, mío eres tú, dice. Ahora, me llamó la atención el último versículo. Dice, así ha dicho Jehová, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra. Fíjese lo que está diciendo. Si no permanece, si no he puesto, me fui a otras versiones. ¿Sabe lo que dice la versión? La nueva versión lo puso más al día, más contemporáneo. Dice, si no hubiera establecido mi pacto, si no hubiese puesto mis pactos en las estrellas, en el sol, entonces cualquier pacto lo puedo quebrantar. Pero no, dice, el pacto que yo hice con las estrellas, con el sol, están grabados en mi corazón. Así que el pacto que está Dios contigo también está grabado en su corazón. Su palabra está de por medio, su nombre está de por medio. Así que la palabra de Dios permanece establecida en los cielos para siempre. Su fidelidad es de generación en generación. Toda la creación gira en sus órbitas establecidas en obediencia a su palabra. Establecida, la palabra de Dios permanece establecida en el corazón de Dios. Cuando Dios establece su palabra, la estableció en su corazón. La pregunta que tengo para ti en esta hora es la siguiente: ¿qué hay del corazón del hombre? ¿Tendrá el hombre establecida la palabra de Dios en su corazón? Dios sí la tiene en su corazón y no la va a cambiar. Es un pacto que hizo. Y esta palabra, nos guste o no, es veraz. Y nada va a cambiar. Pero puede ser vida para ti como puede ser vida para mí. Pero para que sea, esta palabra tiene que estar en nuestro corazón. ¿Aprendió algo el día de hoy? Denle un aplauso al Señor. Póngase de pie en esta hora. Gloria al Señor. Véngase el otro miércoles. Voy a terminar esta parte de esta estrofa del Salmo 119. Y vamos a traer ahora no solo una palabra establecida,
sino una palabra salvadora, la palabra que nos salva, que nos cambia. Y lo que David está diciendo ahí, cómo la palabra empezó a cambiar su vida, cambiar su corazón. Y eso es lo que voy a hablar la próxima semana. Padre, te doy gracias por lo bueno que eres, Señor. Gracias por tu palabra. Oh Dios infinito, un Dios grande, con un poder infinito, omnipresente, omnipotente y omnisciente. Te ha complacido compartir la palabra que desde el principio ha sido creada. Te alabamos, Dios, porque nos da una seguridad que hemos sido amados y que somos amados a pesar de nosotros mismos. Creemos en tu palabra, te creemos a ti, y perdona nuestra negligencia y nuestra falta de conocimiento a ella. Queremos entender tu voluntad en ella, en el nombre de Cristo Jesús.